Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante de un coche con etiqueta Eco, un coche del segmento A, coche pequeñito, urbanita, homologado para 4 plazas y firmado por la marca Suzuki. Es el Suzuki Ignis, en esta oportunidad con el acabado más alto de la gama, el GLX. Tenéis por debajo el GLE que viene menos equipado, pero en este caso con la tracción All Grip, una tracción inteligente 4x4 que hacen que este coche urbanita sea muy apto para divertirte fuera del asfalto. Así que acompáñenme en el vídeo de hoy y comentaremos muy brevemente este Ignis de Suzuki. Acompáñenme. Bueno amigos, ya estamos con este Ignis en esta prueba que ya este coche tampoco ha variado demasiado desde la última vez. La marca lo sigue ofreciendo como una alternativa urbanita y con ese espíritu Suzuki que le hace ser tan exclusivo, ¿no? Entre comillas. ¿Exclusivo por qué? Pues a ver, es un coche urbanita del segmento A, muy pequeño, pero que además dentro de su gama ofrece la alternativa All Grip, la tecnología tracción total inteligente de Suzuki. No es un 4x4 mecánico como a lo mejor sus hermanos mayores, que es más todoterreno, como un Vitara, el S-Cross, el Jimny, que ya es un todoterreno más purista de lo que queda en la gama. Este coche ofrece esa tracción All Grip para poder surcar pavimentos más complicados y con algo más de par, ¿no? en los ejes. En este caso también el Swift tiene una versión con esta alternativa, pero este coche yo creo que es el más adecuado debido a la altura, a su aspecto un poco más crossover, mini crossover. Es un aspecto, a mí me gusta, es un coche muy llamativo, que como siempre el diseño es muy subjetivo, pero vemos un frontal con unas ópticas muy bonitas, muy ensanchadas, un diseño en general visto ya desde el lateral o 3/4 del frontal, vemos que tiene un aspecto muy de K-Car, a lo típico coche japonés, que son coches pequeñitos, coches como de bolsillo, ¿no? Y un aspecto muy bonito, unas llantas pequeñitas, un techo muy elevado, una altura muy elevada y muy poco ancho. Así que vemos un coche muy llamativo en ese aspecto. Gira cabezas, aunque no es un coche que derroche sensualidad en diseño, para nada, pero sí que destaca por ser un coche fuera de lo común. Y en este caso, cuando ya pasamos a los 3/4 traseros o incluso la trasera, vemos unos pilotos traseros también con un formato, bueno, peculiar, que también causa mucha disrupción, ¿no? Mucha polémica. Hay gente que no le gusta para nada. Vemos también estas 3 lamas en el pilar C, que son seña de identidad de este modelo y que, bueno, la verdad es que llama la atención en este coche. Hay versiones a nivel de equipamiento que varían en este coche, ¿no? Está el acabado GLE, que es el más básico, y luego el GLX. Según qué modelo, también hay modos de personalización, donde en el interior podremos tener, además de una habitabilidad de 4 plazas homologadas únicamente, tenemos diseños y elementos que pueden estar personalizados, ¿vale? En este caso vemos estos empuñaduras, asideros que van en las puertas de color azul, así como en la parte de la consola central también en azul, que bueno, le da un aspecto personalizado. Además en el salpicadero llevamos un detalle en blanco que también resalta ese toque personal a este coche urbanita y que es algo tan de moda, ¿no? Que está ahora mismo teniendo como punto principal esa manera de personalizar un coche de alguna manera. Así que aquí el Ignis también lo tiene. En este caso el GLX, este modelo, también tenemos encendido por botón, ¿vale? Llevamos el mando en el bolsillo, en un bolso, y tenemos el encendido por botón. Y esto, bueno, favorece también al uso de este coche en el día a día. En el acabado GLE, el básico, es encendido por llave y algunos sistemas también diferentes en el equipamiento. En la prueba escrita en supermotor.online tendréis los detalles y las diferencias de estas ambas versiones en equipamiento, sobre todo. Además, este coche, como es un 4 plazas al uso, es muy amplio, tenemos buena altura,
buena capacidad para adultos incluso, y la banqueta trasera se desplaza horizontalmente e incluso podremos tener el respaldo inclinado más recto y así ganar más capacidad en el maletero e incluso ganar capacidad máxima abatiendo los asientos, aunque en este caso no quedaría los asientos, el suelo plano en su totalidad. En este caso, ¿no? Quedaría con una altura, pero ganamos una buena capacidad máxima de maletero. Una capacidad que en la parte mínima tenemos una capacidad cercana a los 200 litros, es muy pequeño, pero para un coche urbanita es más que suficiente. Pero con esta disposición de la banqueta trasera tendremos una buena alternativa para disponer de más capacidad según nuestra conveniencia. Así que es un coche que ni siquiera llega a los 4 metros de largo, son 3,70 metros. Es un coche muy pequeño, muy poco ancho, tiene una disposición muy práctica a nivel general y yo creo que es un coche muy a tomar en cuenta en ese sentido. Luego, a nivel dinámico, tenemos un motor aspirado, 4 cilindros en línea, que nos ofrece 83 caballos y 107 Nm de par. Es un motor 1.2 y esto ofrece, bueno, en este caso con una caja manual de 5 relaciones que, bueno, da una buena dinámica, ¿no? Sobre todo en uso urbano, no es un coche para hacer muchos kilómetros en autovía. Realmente es un comportamiento muy acorde para un uso urbano. Al tener esta tracción all grip podremos surcar pavimentos irregulares y un comportamiento fuera del asfalto muy apto para esta urbanita, incluso más de lo que te puedes esperar. Es un coche que tiene un comportamiento increíble, dentro de sus limitaciones, por supuesto. No es un 4x4 puro, pero tiene sus cotas, su peso que no llega ni a 1 tonelada, así que el coche, vamos, está muy bien a nivel general. Y con esta tracción all grip, si necesitas o estás en situaciones donde tu ciudad o donde vivas es más complicada con nieve o lluvia o montaña, pues este coche te puede valer. Una suspensión que recoge bien, no es confortable 100%, pero para un uso urbano y de carretera secundaria muy bueno. Ya si vamos a nivel de autovía, muchos kilómetros, es un coche que tienes que tener esa paciencia que os he comentado antes, por no llevar una sexta velocidad, por ejemplo, y que, bueno, tiene un tarado de un coche tan pequeñito como este. Así que son cosas que tienes que tomar en cuenta. Sobre todo los espejos y puesto de conducción, buena visibilidad, tenemos muy buena ubicación, vamos con buena altura, el espejo interior también no es fotocromático, bueno, es fotocromático, pero sí usamos la palanquita esta de toda la vida, así que está, vamos, más que logrado. Pues tenemos buena visibilidad y los asientos recogen bien, tiene una mezcla adecuada entre el confort y, bueno, ser de buena altura, buena disposición. Elementos, todo con buena lectura también, cuadro de instrumentos, el infoentretenimiento, incluso con navegación, algo que está muy bien a día de hoy, en este acabado GLX, por supuesto. El sistema de clima también de una única zona, pero muy legible, con buena lectura, huecos portabebidas y portaobjetos, todo muy a la mano, freno de mano de toda la vida, de cable y una palanca de cambios en una muy buena ubicación. Volante con buen tacto, con disposición de elementos en los mandos de los dos radios principales e incluso tenemos aquí para la parte de acceso móvil, ¿no? Para atender las llamadas y toda la sincronización. Algo muy bueno y útil para este coche.
Bueno, ¿qué consumos está haciendo? Este coche pues tiene un depósito algo pequeño y los consumos están en una media de 4,7, 4,5 en estos 705 kilómetros que hemos hecho en esta semana. Hemos logrado también consumos incluso tocando los 6,3, ya cuando vamos apurando mucho este coche, ¿no? Sacándole bastante energía, pues podremos tener unos consumos incluso llegando a los 7 litros si te lo propones, ¿no? Pero también hemos logrado de media en toda la prueba esos 4,5, 4,7 de media, ¿no? De consumo, algo que no viene nada mal. Etiqueta eco con esta microhibridación que lleva, no puede ir en modo eléctrico, ojito, pero es un aporte que le da esta pequeña batería en los momentos puntuales que necesita el motor térmico de tener esa ayuda, y con esto pues obtiene una etiqueta eco. Coche que, ojito, muy pocos y además con tracción 4x4 disponibles a día de hoy para tener una etiqueta eco, así que ojito al dato. Bueno amigos, ya como veredicto final, este coche está en unos 21.000 euros, el acabado GLX con tracción All Grip, la tracción inteligente de Suzuki, es más tope de gama. Y ya hablar de 21.000 euros, pasar la barrera de los 20.000 euros, cuando este coche hace un año atrás estaba por menos de ello, pues te cuesta aceptarlo y darte cuenta, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que es un coche que, bueno, todo va aumentando, todo tiene su precio y obviamente aquí Suzuki ha tenido que ajustar sus precios, ¿no? ¿Vale o no vale la pena? Eso ya lo dejo siempre a vuestro criterio. Sí, como coche vale, tiene muy buenas aptitudes, me encanta su disposición, un coche urbano increíble, con buenas aptitudes a nivel general y con unos consumos bastante acordes a lo que estás esperando de un urbanita. Y si le das ese rollo All Grip firmado por Suzuki, pues tienes un cochazo, de verdad, sin exagerar. Pero bueno, ya llegar a los 20.000 euros hay que tomar en cuenta. Tienes versiones un poco menos equipadas, incluso con una tracción All Grip con el acabado GLE, así que ahí lo tenéis a vuestra disposición, esa decisión que tendréis que tomar. Bueno amigos, así que nada, agradecemos a Suzuki Ibérica la sesión de este Ignis y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like y por supuesto activen la campana. No olvidéis también las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto, la prueba escrita de este coche y otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.